Ok, gracias estudiantes por su paciencia. Estamos entrando ya en la segunda semana de la historia de los bautistas. Nada más déjeme poner play aquí. Muy bien. Ok, semana número 2. Acuérdense que el video anterior solamente es introductorio para empezar a poner sus mentes pensando en una cierta dirección. Sin embargo, ahora lo que vamos a empezar a ver es mucho más profundo y sistemático en cuanto a la historia, la doctrina, la eclesiología. Y en esta segunda semana vamos a empezar a hablar sobre algunas teorías de los orígenes de los bautistas. Antes de dar lo que yo creo es históricamente el origen de los bautistas, vamos a ver algunas teorías muy populares que ustedes ya han escuchado, son muy populares en México, me imagino en otros lugares. Una teoría de la historia de los bautistas es la teoría sucesionista. Como los católicos, tenemos la sucesión apostólica desde Pedro hasta el Papa actual, y eso es lo que nos hace la verdadera iglesia. Pues, por alguna razón, algunos bautistas creen lo mismo, que necesitan tener sucesión histórica para ser una iglesia verdadera. Y esos son los que usualmente dicen que los otros grupos no son iglesia verdadera porque no tienen la sucesión. Cuando quejamos de los dogmas católicos en cuanto a sucesión, a veces adoptamos sus mismos argumentos. Ellos creen que la iglesia verdadera halla sus raíces desde los tiempos de los apóstoles sin quebrarse ninguna vez. Eso es la apostólica. Luego está el baptismal. Unos que dicen que los bautistas de hoy hallamos las raíces en el bautismo por inmersión, credo bautismo por inmersión. Y eso no se ha cortado en ninguna parte de la historia de la iglesia. Son en pequeños grupos y podemos rastrearlos. Y dicen que esto es porque es lo único que el anticristo no ha difamado aún. Es el bautismo de inmersión. Así que la iglesia verdadera siempre lo ha tenido en pequeños lugares sin parar ninguna vez desde Cristo, desde Juan el Bautista hasta el día de hoy. Y luego la otra teoría es de la iglesia, que siempre ha habido una sucesión de iglesias verdaderas. Dentro de los bautistas, esta perspectiva se llama la perspectiva landmarkiana o landmarkianista, de los Landmark Baptists. Y ellos hablan de un rastro de sangre, que es un rastro distintivo de iglesias a través del tiempo que fueron bautistas en sus creencias fundamentales. Y eso es lo que nos hace una iglesia hoy, los bautistas, porque podemos rastrear un rastro de sangre desde Juan el Bautista hasta el día de hoy que nunca se ha cortado. Y sienten que eso es necesario para que seamos una iglesia y bautista. Luego tenemos los que creen, otra teoría es que la continuación de principios, una continuación idealística, escritural, con la posibilidad de reafirmación. En otras palabras, que hay una continuación de grupos que tienen los mismos principios bíblicos que nosotros, porque otros grupos dicen que aunque no tienen los mismos principios bíblicos, aún bautizaban, hacían credo bautismo. Pero esta teoría dice que siempre ha habido pequeños grupos con los fundamentos bíblicos que tenemos hoy sobre doctrina. Y luego hay otra teoría, es que la teoría anabaptista de parentesco. ¿Qué significa eso? Que los bautistas surgen de la influencia anabaptista y separatista. Ok, acuérdense de la historia de la iglesia. ¿Quiénes son los anabaptistas? O anabautistas, pero mayormente son llamados anabaptistas. Y los separatistas. Separatistas son grupos en Inglaterra que se quieren separar de la iglesia anglicana. Y los anabaptistas, ¿se acuerdan? Fuera de Inglaterra y luego Munster
su rebelión en Munster y luego su dispersión después, pues acuérdense de lo que aprendimos en la última materia. Creen que salen de la influencia de los anabaptistas y los separatistas. Entonces, esos son sus dos puntos en esa teoría. Luego, la teoría de descenso separatista inglés. Ahora, esto es más fácil de lo que parece. Es la teoría de que los bautistas de hoy solamente venimos por la influencia de los separatistas, que no tenemos nada que ver con los anabaptistas. Pues, entonces, ¿cuál debe ser la correcta? Las teorías sucesionistas, la teoría de continuación de principios, la teoría anabaptista de parentesco o la teoría de descenso separatista inglés. Pues, ¿cuál debe ser? Pues, en las siguientes semanas voy a hacer todo lo que pueda yo para convencerlos de esto, que las últimas dos son la correcta. La teoría anabaptista de parentesco es correcto y la teoría de descenso separatista inglés. Pero ¿cómo puedo decir que ambas teorías son correctas? Es porque empezaron en el mismo tiempo dos grupos bautistas que nunca tuvieron una raíz en común. Los bautistas generales y los bautistas particulares. Los bautistas generales sí vienen de influencia anabaptista por John Smith. Y los bautistas particulares no vienen de influencia anabaptista y ellos solamente son grupos de separatistas de la iglesia anglicana. Y vamos a ver el génesis de ambos grupos que empezaron alrededor del mismo tiempo y no uno dependiendo del otro. Pues primero, antes de hablar de esto, debemos definir ¿qué es un bautista general? ¿Qué es un bautista particular? Pues nuevamente, a la medida que vemos su desarrollo y su evolución, vamos a ver más a profundo esto, pero no lo quiero dejar solo para entonces y dejarlos con la duda hasta entonces. Entonces, el bautista general tiene una tendencia más arminiana. Que Cristo murió en general por todo el mundo. Rechazan algunos puntos del calvinismo. Bautistas particulares son más calvinistas. Los bautistas particulares, aunque acuérdense, los 5 puntos del calvinismo son una respuesta a los 5 puntos de arminianismo y a veces discutimos si son los mejores términos. Si se acuerdan de uno de los puntos del calvinismo, es la expiación limitada, que Cristo solo murió por su pueblo, no por todo el mundo, sino su pueblo redimido, no Israel, no hablando de la nación de Israel, sino Cristo murió por su pueblo redimido. Pues a mí me gusta más como los bautistas lo llaman. En vez de expiación limitada, lo llaman expiación particular. Que Cristo murió particularmente por su pueblo redimido. Entonces, les va a ayudar mucho, no solamente en esta materia, sino en todo su ministerio por el resto de su vida. Si ustedes pueden distinguir muy bien ¿qué es la diferencia entre un bautista general y un bautista particular? ¿Okay? Yo soy de los bautistas particulares. Spurgeon fue un bautista particular. Keach, bautista particular. Vamos a ver mucho de esto. Y también vamos a ver el lamentable declive y destrucción de los bautistas generales. Ellos luego entran en universalismo, que todos los caminos llevan a la salvación. Así que todo bautista hoy que es bautista, es descendiente de los bautistas particulares. Y lo voy a defender esa tesis en esta clase. Pero ¿por qué es tan importante saber eso? Porque hoy hay grupos bautistas
que hablan en contra del calvinismo y dicen que es una nueva idea injertada en nuestra denominación, que es una influencia que viene de los presbiterianos, que recientemente el presidente de un seminario bautista en los Estados Unidos dijo: si quieres ser calvinista, entonces vuelve con los presbiterianos, porque no lo estés metiendo aquí con los bautistas. En el cual a mucha gente les dio mucha risa. ¿Cómo puede ser presidente de un grande seminario bautista y no entender eso? Que los primeros bautistas particulares vienen de los separatistas. Los separatistas son puritanos y los puritanos aprendieron su teología del mismo Juan Calvino. ¿Se acuerdan en la historia de la iglesia? Los grupos que bajo María Sanguinaria que huyeron de su persecución, ¿dónde llegaron? A Ginebra. ¿Y qué hicieron en Ginebra? Estudiaron bajo Juan Calvino. ¿Y qué pasa cuando María de Sanguinaria muere? Regresan a Inglaterra con sus doctrinas calvinistas. ¿Y cómo los llaman ahí en Inglaterra? Los puritanos. Y luego, entre los puritanos que quieren reformar la iglesia anglicana muy corrupta, empiezan a unos a ver que no hay esperanza de reformar la iglesia anglicana y se separan del Estado y dicen que la iglesia no debe mezclarse con el Estado y son llamados separatistas. Y entre ellos también algunos dicen, pero el credo bautismo también es lo único que es bíblico y los empiezan a llamar bautistas. Así que el decir, si quieres ser calvinista en tu doctrina, vuelve a los presbiterianos, es completamente erróneo. Y todo bautista hoy es descendiente de bautistas particulares, no de los generales. Así que eso nos va a ayudar mucho en esta materia a entender, a aclarar muchas dudas que tiene la gente. Entonces, para hoy vamos a empezar a rastrear la historia de los bautistas generales. Eso nos va a tomar algunas más clases. Y luego vamos a ver los bautistas particulares. En mi opinión, dejamos lo mejor para el final. Ok, el origen de los bautistas generales. Los bautistas más arminianos. Ok. Y tenemos su origen en John Smith, quien vivió alrededor, ¿ven esa CA? ¿Se acuerdan lo que significa? Esa es abreviación para latín, circa, o en español cerca de, alrededor de. Nació circa 1554 y murió en 1612. John Smith. Pues, ¿quién fue John Smith? John Smith, primero vamos a ver su temprana edad y formación. Él estudió en Cambridge, Inglaterra, y vamos a ver alrededor de los años 1586. Fue un puritano comprometido, altamente comprometido. Él venía de comienzos muy humildes, venía de una familia muy pobre y trabajó como servidor en Cambridge. ¿Qué es un servidor? Un servidor es un estudiante de pregrado o con la licenciatura, como dijéramos hoy, que recibió alojamiento gratuito y algunas comidas gratis y estaba exento de pagar tarifas por conferencias. En Oxford, aunque estamos hablando aquí de Cambridge, en Oxford originalmente se esperaba que los servidores actuaran como servidores de los compañeros de su universidad. Así que, ya que venía de una familia pobre, él tenía que ser un servidor. Un servidor es como en español servidor. Pero no quiero nada más decir servidor, porque tenemos en nuestras iglesias servidores, ¿no? Somos servidores y tenemos que distinguir entre hoy lo que llamamos servidor y este título en la universidad de un trabajo que unos tenían. Es como hoy decir, mira, te vamos a dar una beca, pero tienes que trabajar y servir incluso a los estudiantes, los riquillos, quizás llevarles su comida, limpiarse sus zapatos y hacerles trabajos para tu beca. Algo más o menos así. Tenemos en la UCLA algo parecido, excepto por ustedes no tienen que limpiar los zapatos de otros estudiantes, pero sí trabajan en la universidad para ayudarles con los costos. Pues,
fue llamado en Cambridge erudito de no poca letra. O en otras palabras, en inglés enredan las palabras mucho para creer que se da mayor énfasis en un punto. Lo que eso quiere decir es que un erudito de mucha letra. Un erudito que leía mucho. Y para hablar de él tenemos que mencionar Francis Johnson. Ahora, ¿quién es Francis Johnson? El tutor de John Smith. Y Francis Johnson, su tutor, se volvió separatista. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir que es separatista? Y esto influyó a John Smith. Imagínate, si tu mentor es separatista y tú eres anglicano, o puritano, perdón, que quiere reformar la iglesia anglicana, pero tu mentor es separatista y eso te va a ser de mucha influencia. Y luego se escribió una polémica contra el calvinismo por estos personajes, W. Perkins, T. Cartwright, William Whitaker, y luego unos grupos como Peter Barrow y William Barrett. Ahora, William fue estudiante en Cambridge y Peter fue un profesor. Así que ahora tenemos un debate dentro de Cambridge en contra del calvinismo que está en los artículos de Cambridge. Un grupo como quieren hacer una revolución dentro de Cambridge para cambiar los artículos que enfatizan mucho el calvinismo. ¿Ok? Entonces, lo que resultó de este debate se llaman los artículos Lambeth. Fueron el resultado. Fueron 9 artículos en contra del calvinismo. Ahora, esto va a influenciar mucho a nuestro joven John Smith. Y él va después, especialmente después, él va a empatizar mucho con los argumentos en contra del calvinismo. Luego fue hecho John Smith disertante en la ciudad de Lincoln, ¿ok? En agosto de 1602, él fue elegido ya oficialmente predicador de la ciudad por vida. Pero esto venía como resultado de su éxito en predicar y enseñar durante los tiempos fuera de los servicios dominicales. Él estuvo predicando en muchas partes, enseñando. Le eligieron como predicador de la ciudad por vida, pero en octubre de 1602 fue despedido por su anti-anglicanismo. ¿Okay? Ya tenía esa influencia separatista y luego anti-calvinista también. Entonces, finalmente, John Smith cambia al separatismo. Lo que provocó eso finalmente es lo que se llama la Hampton Court Conference, la conferencia de Hampton Court, en 1604. En esta conferencia, King James, el rey Santiago, King James, rechaza los esfuerzos de los puritanos para la reforma. Y para él fue lo último que quedaba. Ya, si va a rechazar lo que estamos pidiendo, en que se debe reformar la iglesia, eso ya para mí fue la última esperanza. Y se va a volver separatista, se va a separar de la iglesia anglicana. Acuérdense de es muy importante, de Hampton Court Conference de 1604, porque es donde la traducción del King James Version en inglés de la Biblia es comisionada. Ok, entonces ya hay algo de empatía o simpatía con los separatistas, y luego él llega a ser predicador de la ciudad de Lincoln, pero despedido por sus actitudes separatistas. Y luego en el Hampton Court Conference 1604 él dice: el rey rehúsa reformar los problemas de la corrupción y metiendo su mano demasiado en la iglesia, y John Smith se hace
oficialmente separatista. Se va a separar completamente de la iglesia anglicana. Y él Smith escribe Principles and Inferences Concerning the Visible Church. Principios e inferencias concerniente a la iglesia visible en 1607, donde enseña que la iglesia es local, no solo universal, y en cada iglesia la autoridad son obispos y ancianos y diáconos, aunque ambos están sujetos al laico, que no puede haber una jerarquía de rey y los que él elige y finalmente los feligreses o el laico, sino cada iglesia, su única autoridad, fuera de la palabra de Dios, pero única autoridad humana, es el obispo anciano, que son dos términos intercambiables en la iglesia, en la palabra de Dios, y el diácono, pero aún así no es como una monarquía. Ellos rinden cuentas a los mismos laicos. Los laicos están en ese proceso de liderazgo. Y para 1607 se vuelve separatista, perdió toda esperanza de la purificación del anglicanismo y formó una iglesia, una congregación en Gainsborough por pacto, membresía. Estamos viendo algo de membresía. En vez de sujetarnos al dictamen del imperio o del rey para la iglesia, vamos a entrar voluntariamente en un pacto de membresía entre nosotros. Esto es lo que creemos. Aquí es donde voy a rendir cuentas, contabilidad. Y yo confieso esto y es por voluntad propia, no obligado. Entonces tenemos esa congregación. Pero tuvo que cambiarla a Ámsterdam de manera ilegal. Debido a la presión, se mudaron de Gainsborough a Ámsterdam. Y Smith quiso unir su congregación, cuando hace esto, con la de Francis Johnson, que tenía la congregación separatista más antigua. Entonces él va a Ámsterdam sin pedir permiso, lleva su grupo allí y allí dice, vamos a buscar a Francis Johnson, el que tiene la congregación más antigua de los separatistas. Vamos a unirnos con ellos. Pero hubo demasiadas diferencias entre Francis Johnson y John Smith. De hecho, a tal nivel Smith escribe algo respondiendo a eso, que se llama Las diferencias de las iglesias de la separación, en el cual muestra las diferencias entre él. Son oficios, cuál es el trabajo de ancianos diáconos, hasta cuánto poder tienen, la manera de adoración y la tesorería. Así que no es tanto doctrinal, sino eclesiológica, la diferencia que tenía con él. Y finalmente no pudieron unir sus congregaciones. Pero ahora vamos a empezar a hablar del cambio del bautismo, del paidobautismo hasta la inmersión por creyentes. Smith explica luego su cambio de postura sobre el bautismo en el libro Character of the Beast, el carácter de la bestia, que escribe en 1609. Y aquí es donde dice que él adoptó el credo bautismo y porque no hay ningún mandato para bautizar a infantes y no hay en la Biblia, y no hay ningún ejemplo en la Biblia de bautizar a infantes, pues, pero eso apenas es el comienzo, porque esto se va a tomar una gira muy extraña con los bautistas generales, pero eso no podremos ver hoy. En la próxima clase vamos a ver que John Smith va a dejar esta congregación y va a ir con los anabautistas y se va a volver anabautista, si mal no recuerdo, menonita, y ya no regresa. Pero esa congregación ya fue influenciada por él. Y esa congregación va a empezar a crecer y multiplicar, y esos son los bautistas generales. Así que
que el fundador de los bautistas generales termina no estando de acuerdo con los bautistas generales y se vuelve menonita. Pero es la congregación que queda atrás que va a multiplicar, y de ahí vienen lo que hoy llamamos los bautistas generales, o lo que eran los bautistas un poco más arminianos, ¿no? Pues la próxima vez que yo los vea va a ser en persona, si Dios permite. Así que lo que quiero hacer es dejarlos con esto en mente y que ustedes usen este tiempo para conseguir el libro de la historia de los bautistas. Empiecen a leer desde el capítulo 1, la introducción capítulo 1, empiecen a leer porque tienen solamente estas semanas para leer todo el libro. Y espero que les sea de riqueza para sus almas, que entiendan más lo que significa ser bautista, que la diferencia histórica en la eclesiología y en las doctrinas entre los bautistas generales, los bautistas particulares, que empiezan a ver los credos, confesiones, catecismos o catequismos, para que evaluemos nuestras iglesias hoy día, para ver si hemos dejado algo atrás que no hubiéramos dejado atrás, y que podamos apreciar realmente una confesión de fe. Vamos a ver problemas, pero en toda la historia de la iglesia, acuérdense que Dios se glorifica a través de personas problemáticas, pero Cristo es glorificado. Y yo les quiero desear a cada uno de ustedes una feliz Navidad, el próspero año nuevo en Cristo, en su reino, no en cuanto a términos de este mundo. Y se les extraña mucho y nos vemos muy pronto en clase, si el Señor nos permite. Muchas gracias.